gusto saludarles y bueno, pues vamos a iniciar con nuestro estudio. Y bueno, pues una vez que hemos visto y dándole continuidad a las leyes naturales que Dios nos ha dado, las cuales ha creado para que sean una bendición para nosotros, para nuestras vidas. Y entonces, am, estuvimos analizando Génesis capítulo 1, versículo 31, en donde después de que Dios creó los cielos y la tierra y creó al hombre, dice la palabra, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Y entonces vimos que todo lo que Dios hizo era bueno y lo ha creado para que sea bendición para nuestras vidas. De tal manera que lo que tenemos que analizar al día de hoy es que la sociedad de hoy no tiene la misma actitud que tenía la gente de la Biblia respecto a la palabra de Dios. No tienen la actitud correcta. ¿Por qué? Porque las palabras son muy importantes. Tú y yo podemos bendecir o podemos maldecir. ¿Qué pensaríamos eh, si alguien habla en tu contra algo y dice que quiere atacarte por algún motivo, porque no le caes bien? Bueno, si tú lo crees y tienes miedo, pues pudiera ser que pudieras sufrir algún agravio por parte de esta persona, pero cuando las personas están firmes y no creen en todas esas cosas que malas que la gente desea y tienes en tu corazón una actitud correcta respecto a la bendición de Dios, pues seguramente vas a ser una persona la cual si pudieras recibir algún agravio, pues no vas a ser afectado ni ofendido. Lo más importante aquí es que la Biblia nos enseña que hay poder en las palabras de una persona. Tenemos que recordar, porque hemos estado meditando y hemos estado estudiando respecto a este tema, que es poderoso lo que creemos. Si yo creo correctamente, pues mi vida va a caminar en bendición, pero también es poderoso lo que creemos y aún incorrectamente. Y cuando la gente no cree correctamente, pues también se va sobre ese caminar y entonces las cosas le pueden suceder. ¿Por qué? Porque recuerda que la fe viene por el oír y el oír. Y entonces para nosotros es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero cuando la gente está escuchando y está escuchando las cosas malas y se deja influenciar y entonces su oído, su vista se enfocan en eso, pues definitivamente que esa persona va a ir sobre ese camino y ese camino seguramente no va a traer nada de bendición para su vida. Así es que Proverbios 18:21 nos dice la palabra, muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. ¿Te fijas qué importante es esto? Eh, definitivamente que eh, personas como tú y yo que estamos enfocados en la palabra de Dios y que queremos ir hacia adelante en las bendiciones que el Señor ya nos ha concedido por gracia en su obra terminada en la cruz, en el Calvario, debemos de ser cuidadosos de lo que hablamos, porque es mejor eh, que cuando tú estés en una situación difícil, en una situación especial, no te aceleres, no te apresures a hablar,
sino que más bien eh, pongas en tu mente, en tu corazón, medites en la palabra de Dios, porque recuerda que todo lo que declaramos tiene tiene influencia en nuestras vidas y en la vida de las personas. Es poderoso lo que hablamos. Nuestras palabras tienen poder y las palabras son como esa fuerza generadora de una consecuencia ya sea para bendición o ya sea para maldición. Hay personas que aún ahora como creyentes, como cristianos, como alguien que ha nacido de nuevo y que ha recibido el Espíritu de Dios en su corazón y, y que conoce las bendiciones de Dios por su palabra, eh, que la gente piense que todavía pueden estar viviendo bajo maldición y que Dios así lo permita o que Dios así lo permite, y que hay situaciones adversas y difíciles y que bueno, hay cosas que se pueden salir de control o como cosas que son accidentes y que no están eh, bajo tu mano el poderlas resolver, pero tenemos que estar eh, siendo siempre congruentes con la palabra de Dios. Y para ser congruentes con la palabra de Dios tenemos que conocerla, tenemos que saber específicamente qué es lo que dice, para no equivocarnos, para no hablar cosas que no tienen sentido. Es triste ver cómo eh, la gente que ama a Dios y que pretende alcanzar el propósito de Dios en su vida y la plenitud de Dios en su vida, pueda dedicarle tan poco tiempo a la palabra de Dios. Tenga en su corazón esa mentalidad eh, de, de poquito para Dios, de poquito para Dios, cuando hay tanto que recibir, cuando hay abundancia, cuando hay bendición. La gente piensa que no debe ser fanática y que es bueno conocer el mensaje de la palabra de Dios y que es suficiente pues una vez a la semana, dos veces a la semana, tres veces a la semana. Pero esa es la medida en la que el creyente, el cristiano, quiere ser bendecido en su vida. Y eso es algo muy importante porque es un punto a meditar. Probablemente es algo en lo que tú y yo estábamos enrolados en nuestras vidas anteriormente, pero hoy por hoy en este mundo en donde tantas cosas suceden, hay tanta amenaza, eh, tanta mentira alrededor, eh, muchas cosas que pueden influenciar la vida del creyente respecto a enfermedad, respecto a peligros de su vida. Y entonces están constantemente escuchando esas noticias, están constantemente escuchando esas noticias. Cuando la balanza perfecta, eh, el, el mejor eh, punto para que nuestras vidas sean bendecidas, el mejor parámetro para que nuestras vidas sean eh, disparadas hacia el éxito, como así la gente lo sueña, lo planea, pero no están definidos ni están decididos a escuchar esas buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Porque tú y yo vivimos bajo la gracia. Somos llamados por gracia por medio de la fe. Y esto es la fe en la palabra de Dios, pero no es la fe en lo que sucedió en el Antiguo Testamento, porque a nosotros ya no nos corresponde vivir bajo el Antiguo Testamento, a nosotros nos corresponde la vida en Cristo Jesús. Y eso debe de ser el punto de partida, el centro de nuestras vidas, que es lo que Jesús hizo por nosotros, para que a la vez y a la par de estar escuchando sus noticias y estar meditando en ellas y recibiendo esas buenas noticias diariamente en tu vida, puedas estar declarando correctamente palabras de vida que son poderosas,
para traer a nuestras vidas esa bendición, porque el Señor tiene para nosotros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Entonces, tenemos que estar enfocados en la vida de Cristo, pero tenemos también que saber que las palabras son una fuerza generadora y entonces, ¿qué es lo que quieres generar para tu vida? Pero ¿en qué estás fundamentado? ¿En qué estás cimentado? ¿En la verdad de la palabra de Dios o en la verdad a medias? Porque eh, a veces declaramos cosas eh, y, y declaramos, la gente declara como bendición para su vida, pero sin ningún fundamento en la palabra de Dios. Como que algo escuché o como que yo sé que Dios es muy bueno y es maravilloso y es precioso y es hermoso, pero el fundamento es la palabra de Dios para que las cosas sucedan. Marcos 11, versículos 12 al 14. Te voy a invitar a que me acompañes a leer. Y bueno, pues este pasaje nos habla respecto a la maldición de la higuera estéril. Y dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículos 20 y 21. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Los discípulos de Jesús se sobrecogieron por la manera en cómo él le habló a la higuera y pues literalmente la mató, porque la higuera se secó. Él nunca la tocó, porque si eso hubiera sucedido, pues a lo mejor no se hubieran preguntado por qué la higuera se había secado. Sin embargo, esto fueron palabras que declaró el Señor Jesucristo. Y entonces, cuando Él les responde, tener fe en Dios, eh, y luego en el versículo 23 dice, porque es cierto os digo que cualquiera que dijere, que declare, que hable a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Te fijas cómo las palabras son una fuerza generadora de? Y todo esto sucedió en el ámbito espiritual, porque no fue algo natural. El que alguien hable a un árbol le diga que se seque y se muera y que eso suceda, pues eso es algo que no sucede comúnmente, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor Jesucristo les enseña respecto a tener fe en Dios y hablar a las cosas, como el ejemplo que pone del monte, que le diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, habla algo muy claro, dice, y no dude en su corazón. Muchas veces las personas con muy buen ánimo, al
pensar en algo, al esperar recibir una bendición en sus vidas y al declarar eh, una palabra para que suceda en la vida de las personas respecto a un tema específico, la gente duda y es por eso que no suceden las cosas, porque no hay certidumbre, porque no hay claridad, porque no ha estado una y otra vez meditando en la palabra de Dios de tal manera que sea más fuerte que el pensar en lo negativo, en lo que tú pides, pero la duda en el corazón es como, ¿lo habré pedido bien? Dios me lo querrá conceder, será correcto. ¿Y por qué sucede esto? Y no funciona. Es porque dudan en sus corazones. Entonces es muy importante que tú y yo aprendamos a estar firmes en la palabra de Dios, sabiendo que son poderosas, que la palabra de Dios, cuando la declaramos, la estamos enviando para que cumpla un propósito y tú no debes de dudar hasta que lo tengas, hasta que lo tengas. Y ese es el gran problema porque todo sucede primeramente en el ámbito espiritual y después tiene que manifestarse en lo natural. Y tú me vas a decir, bueno, pues es que yo ya lo he declarado y otra vez, una y otra vez. Y no se ha manifestado la bendición. Pero yo te pregunto, ¿lo has declarado y has permanecido creyéndolo sin importante en qué tiempo o cuánto se tarde en manifestarse? Pero sin embargo lo declaras y no está, y luego al otro día lo declaras y no estás, y empiezas a dudar y a pensar, bueno, ¿lo hice bien? ¿No lo hice bien? Tienes que saber que cuando declaras algo y lo haces de una manera, así es como tienes que permanecer en la declaración y en el darle gracias a Dios por lo que ya nos concedió. Lo que pasa es que también a veces pensamos en que le estamos pidiendo algo a Dios que apenas va a generar, como que algo que va a meter a la fábrica, al paquete para que sea creado y que sea generado. Y entonces las personas también no conocen e ignoran que lo que nosotros pedimos y esperamos fue algo que ya existe en el ámbito espiritual, que ya nos fue concedido. No es algo que va a ser generado como algo que Dios no tenía contemplado para tu vida, como algo que Dios eh, mm, se le pasó. Fue un detalle que se le pasó y pues ahí hay que hacerle el favor y hay que ponerse a trabajar para que suceda eso nuevo que me está pidiendo fulanito de tal. Entonces, fíjate lo poderoso de las palabras. Hebreos 11:3 nos hablan perfectamente de cómo es que por la palabra de Dios fue creado el universo. Y entonces la palabra, las palabras son una fuerza generadora de la bendición de Dios, pero también te arriesgas a que cuando crees incorrectamente o cuando declaras maldición, cuando estás en un canal equivocado, pues también vas a estar trayendo a tu vida las cosas malas que tú declares. Así es que ese es el cuidado que debemos de tener respecto a la declaración. Dios todo lo hizo bueno. Las leyes naturales que Él creó las hizo y estuvo contento porque todo fue hecho maravillosamente para nosotros. Pero depende de nosotros el que estemos firmes en lo que declaramos y en lo que va a suceder en nuestras vidas. Hebreos 11:3 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve
fue hecho de lo que no se veía. Dios lo concibió en su corazón y lo meditó y lo pensó, y una vez que lo declaró, ya estaba todo perfectamente eh, generado en su corazón. No le faltaba nada. Esto es como lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, en el Calvario. Tenemos que meditar, tenemos que pensar cuál ha sido el regalo, la bendición que el Señor nos ha concedido, porque es algo que no se puede revocar. Es algo que una vez que se nos concedió, no se nos va a quitar. Dios no va a dejar de bendecirte. La bendición de Dios está en operación constante para nuestras vidas. No se ha detenido. La palabra de Dios sigue constantemente en operación. Sin embargo, somos tú y yo los que retrasamos. Somos tú y yo los que no estamos listos para recibir porque ni siquiera lo imaginamos, porque ni siquiera lo pensamos, no lo hemos concebido en nuestro corazón, lo que Dios ya tenía para nuestras vidas, lo que Dios ya nos había concedido. Y entonces la batalladera es estar eh, pensando de qué manera voy a pedir, de qué manera me voy a apropiar. Pero todo en esta tierra responde ante las palabras. Primero que nada, ante las palabras de Dios, ante su palabra poderosa. Pero todo responde ante las palabras, llámese enfermedad, llámese tu cuerpo, llámese cualquier problema, cualquier cosa, reaccionará a las palabras si tú crees en tu corazón y no dudas. Esa fue la enseñanza del Señor. Una vez que habló a la higuera, una vez que la declaró seca, y los discípulos le preguntan, él le responde que tienen que creer y no dudar en su corazón. Es una enseñanza para nosotros. ¿Cuántas montañas vemos en este mundo moviéndose? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hemos alcanzado a desarrollar esa fe para mover las montañas. Pero no es imposible para nosotros, porque es algo que ya mora en nosotros. El poder de Dios, el poder de su espíritu, el mismo poder que le resucitó de entre los muertos. En eso tenemos que meditar. Las palabras son poderosas. Y entonces en este ejemplo el Señor nos demuestra y nos muestra que Dios toma las palabras muy en serio. Así es que yo te animo el día de hoy a que a través de la fe, por meditar en la palabra de Dios, puedas estar seguro, que puedas estar convencido de que todo lo que Dios hizo para tu vida es bueno, es de bendición, y que solamente tienes que creer en tu corazón y no dudar para recibir todo aquello que ya fue creado para que en tu vida se manifestara por la fe en la palabra de Dios, por la fe en la obra perfecta, completa y terminada de Jesús en la cruz en el Calvario. Así es que este, este día yo te animo a que tomes la palabra de Dios muy en serio y que todo lo que declares sea de bendición. Si hay un mal pensamiento, si hay enojo por ahí, antes de que la sueltes, detente, respira profundo y trae a tu mente la bendición de la palabra de Dios para que tú puedas desatar bendición, vida y no muerte. Amén.
Señor, te damos gracias por tu palabra y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Dice tu palabra que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén.